Bueno, vamos a hablar, hace instantes se dio a conocer el índice de marzo. Estamos con el licenciado Pablo Pero, él es economista. Licenciado, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por su tiempo. ¿Cómo les va a ustedes? Un gusto saludarlos. Bueno, 11% era el estimativo de... Bueno, se cumplió lo que dijeron algunas consultoras. Así es. Bueno, bajó la inflación, ¿no es cierto? La inflación del mes pasado había sido 13,2% mensual y ahora es 11%. Un pequeño avance, la inflación viene bajando y para agregarle, yo les diría, esa fue la inflación de marzo, hoy ya estamos a 12 de abril, pero fue muy interesante lo que se va viendo en estas semanas, cuando uno sigue la información que van produciendo las diferentes consultoras. Sí. Lo que pasó en la última semana de marzo y la primera de abril, la inflación empezó a navegar a niveles mucho más bajos inclusive, Sí. que por supuesto, para ver el nuevo índice falta un mes, pero yo lo que les quiero decir es, fue 13 en febrero, 11 en marzo, pero es muy probable que en abril sea bastante más abajo, bueno, seguro más abajo de 10%. Baja la inflación, Pablo, pero la recuperación económica va a ser lenta. Así es, por ahora es muy probable, y no hay indicadores que digan lo contrario, que sigamos sintiendo esta recesión, así como la inflación está bajando, la actividad económica también ha venido bajando, hubo una gran caída en diciembre y en enero, en febrero se empeoró un poquito, en marzo empeoró un poquito, y yo estoy viendo un abril que incluso va a ser un poquito más difícil que marzo, es decir, todavía creo que estamos llegando al fondo de esa recesión, pero todavía no empieza la salida. Para mí, la única, digamos, noticia muy buena relacionada a la inflación es con los jubilados, porque ahora el gobierno dijo, a los jubilados les voy a empezar a ajustar el haber por la jubilación, por la inflación de hace 2 meses. Es decir, que en mayo, cuando la inflación ya sea un poco más baja incluso, le va a pagar lo que fue la inflación de marzo. Es decir que, por ejemplo, si en marzo tuvimos inflación de 11%, en mayo ellos van a tener precios que están aumentando al 6% y un haber que va a aumentar 11%. Entonces va a empezar... Claro, entonces, título del licenciado, nuevo aumento para jubilados y pensionados tras el dato de inflación. Y la pregunta, ¿cuánto va a cobrar en mayo el abuelo, el jubilado? Bueno, exactamente, entonces van a empezar a aumentar las jubilaciones de acuerdo a las inflaciones de hace 2 meses. Y bueno, eso va a hacer que, como la inflación va bajando, quiere decir que su haber jubilatorio va a ir recuperándose. Eso es como una de las buenas noticias de esta inflación. Bueno, era momento, ¿no? Para ellos también. Así es, que alguna buena noticia vaya apareciendo. Ojalá que este proceso siga. Yo pienso que va a seguir, si se quiere. Lo que no veo todavía es una clara señal de que la economía arranque, de que uno diga, bueno, el que tenga capital diga, ya amplío mi empresa, o que alguien se anime a tomar crédito. Yo creo que todavía eso no está pasando. Bueno, pero a ver, principio de año, cambios de gobierno, esto iba a pasar. No importa quién iba a ganar la presidencia, siempre pasa. Febrero y marzo, recordemos en marzo, los colegios, los establecimientos educativos, la luz, el gas, todo aumenta. Y después se va acomodando. Así es, está bueno lo que vos contás, porque espero que no sea muy técnico esto, pero el INDEC, cuando muestra esa inflación de 11% de marzo, dice, lo puedo dividir en 3 grandes grupos, dice, para que ustedes se imaginen cómo está moviéndose esta inflación. Y dice, lo que tiene que ver con lo regulado, es decir, lo que vos me acabas de contar, precio de la energía, precio del transporte, precio de los celulares, de la telefonía celular. Todo eso está regulado por el gobierno y eso estaba muy atrasado y ahora que se está liberando se está poniendo al día. Eso aumentó 18% el último mes. Entonces eso empujó el número hacia arriba. Después tenés lo estacional, por ejemplo, educación, que aumenta mucho en marzo. Eso aumentó 11%.
Y después todo el resto de los bienes, aproximadamente el 70% de los bienes, aumentó un 9%. Por eso el promedio te da 11%. Pero, ¿cuál es la señal? Que si la mayor cantidad de cosas aumentó un 9%, ya la inflación, ya en marzo, ya iba queriendo para un 9%. Entonces, claro, por eso te puedo mostrar que con eso sigue un camino descendente. Y lo que la mantiene todavía alta es esa desregulación, donde el gobierno está diciendo a todos esos sectores que estaban pisados, pónganse al día. Y bueno, por supuesto eso hace daño al bolsillo, pero habilita para que la empresa después quede al día y se anime a invertir para que después no tengamos corte de luces, para que los colectivos algún día puedan renovarse y ese tipo de cosas. Bueno, pero a ver, el licenciado, para el ministro de Economía, él afirmó ante los medios que en algunos rubros esto se iba a mantener como el de la alimentación. Pero a ver, ya existe también para el presidente Javier Milei y para Luis Caputo, el ministro, ya existe la deflación. ¿Qué significa deflación? Bueno, deflación quiere decir disminución en el nivel de precios. Bien. Que no es lo mismo que estamos diciendo ahora, porque fíjate que nosotros dijimos que la inflación, o sea, el aumento de precios, primero fue un 25% en diciembre, después aumentaron un 20% más en enero, después un 13% en febrero, o sea, va bajando la inflación, pero siguen siendo aumentos mensuales cada vez más pequeños, ¿no es cierto? Sí. Ahora, el presidente dice deflación, o sea que el precio, el resultado del índice tendría que ser negativo. Bueno, eso en toda la economía no se ve todavía, pero sí se ve, por ejemplo, en el hierro y el acero, que es un insumo importante de la construcción. El último mes bajó, no me acuerdo el número, creo que un 10-15%, pero claramente bajó. Si alguien acá estaba pensando en construir y pidió precios a comienzo de marzo y lo volvió a pedir ayer, cambiaron los precios. Que los precios bajaron. Después también algunos subrubros dentro del sector alimenticio también mostraron bajas de precios. A eso se refiere el presidente cuando dice que hay deflación. Es verdad, en algunos rubros ya hay bajas de precios. Y bueno, y después tenemos que esperar también los datos del INDEC, cuánto tiene que gastar una familia, porque todos los meses se hace un cálculo. El mes pasado fue que una familia necesitó 773.000 pesos en marzo para no ser pobre. Así es, eso es para comprar. ¿Cómo muestra el INDEC eso? Arma varios tipos de familia modelo, de familia estándar. Cuatro integrantes. Exacto, estamos hablando de la familia tipo número 2, le llaman, que tiene papá, mamá, hijo y 2 hijos, digamos, de aproximadamente creo 15 y 11 años. Bueno, ellos calculan cuánto le cuesta a una familia como esa comprar la canasta básica total. Eso sería lo que gasto en salud, en educación, en alimentos, en ropa durante un mes. Sí. Y bueno, ahora el nuevo número está más cerca de 1 millón, creo que un poquito por encima de 1 millón. Entonces, eso depende de la zona. Entonces, para Buenos Aires, por ejemplo, dio 1.100.000, si mal no recuerdo. Es decir, una familia, un hogar de 4 miembros, tendría que tener un ingreso mensual de 1.100.000 para poder comprar esa canasta básica total, que definiría como que podés cubrir tus necesidades básicas. En Tucumán suele ser siempre más barato que el número ese de Buenos Aires, donde los precios son más altos. Claro. Pero bueno, sirve de referencia que sin duda el ajuste fue para toda la economía. Como te digo, lo hemos sentido todos, lo estamos sintiendo todos. Pero va a impactar en los jubilados, y eso es lo bueno, la confirmación. En un mes yo creo que van a empezar a sentir, ojalá que, yo diría, en un mes, en la próxima ajuste, digamos, mensual, sí, van a ver que su haber va a haber subido un poco más que los precios, van a empezar a recuperar lo que se perdió en diciembre y en enero. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, como siempre, explicativo, y es lo bueno tenerlo. Diríamos ya de columnista, porque dialoga con nosotros y hace entender al que está del otro lado, porque hay que llevar tranquilidad siempre al que está del otro lado y siempre ir consultando y leyendo portales oficiales, portales donde te van contando realmente lo que es. Bueno, ahí para que se acuerde el que escucha, es muy probable que la inflación siga bajando,
bajaron las tasas de interés, eso hace que el plazo fijo no te rinda tanto, pero todavía sigue siendo entre comprar dólares o poner un plazo fijo o un plazo fijo UVA, sigue siendo, por ejemplo, mejor este plazo fijo UVA. Y bueno, como de esos datos claros para que la gente vaya. Hay que continuar, pero ya que lo tengo ahí, aprovecho. Con el tema de los plazos fijos, ¿hay que continuarlo? ¿Seguimos? Si vos ya pusiste plazo fijo y venías confiando, si te gusta esa inversión, yo seguiría por lo menos dos renovaciones mensuales, haría 2 meses más. Sin embargo, si vos, por ejemplo, no necesitas la plata en el cortísimo plazo, el plazo fijo UVA, ese que te paga la inflación, te va a pagar un poco mejor. También es seguro. Es seguro porque el gobierno puede emitir los pesos para pagarte si hace falta. Es seguro porque si el dólar se mueve, también aumenta la inflación, entonces va a aumentar lo que te paga el plazo fijo UVA. El único costo que tiene es que tenés que dejar la plata 6 meses en el banco. Si vos si no querés 6 meses, tenés el plazo fijo normal. Claro, que dura un mes. Un mes o 45 días. Exacto. Y luego tenés, si querés, la opción clásica de los argentinos, el dólar, pero desde diciembre el dólar viene siendo un mal negocio y yo personalmente creo que por 2 meses más el dólar va a seguir perdiendo claramente contra las demás opciones de inversión. Por supuesto, estas son las opciones, simples. Si vos tenés ahorros, si te gusta invertir y querés animarte, te acercás a un asesor financiero y te va a mostrar opciones de bonos, de acciones, que te van a pagar un poco más de riesgo, pero un poco más de rentabilidad que esto que hemos estado